La Gran Colombia. Nicolás Antonio Pacheco Díaz. Colegio Pablo Neruda. 2018. Octavo grado. La Gran Colombia de 1819 a 1830. Luego de la batalla de Boyacá, Bolívar y otros líderes tuvieron la idea de crear un nuevo estado, que reemplazaría el virreinato de la Nueva Granada. Dicho plan se puso en acción en dos congresos. El primero llevó a cabo en la ciudad venezolana de Angostura y el segundo en la neogranadina de Cúcuta. El Congreso de Angostura se reunieron el 17 de diciembre de 1809. Allí se decidió crear una nueva república con el nombre de Colombia, que reuniría los territorios de Venezuela y la Nueva Granada. La idea era crear ese gran país surgido de Bolívar, quien inspiraba a organizar una nación lo suficientemente grande como para competir económicamente con las potencias europeas. Por ello Bolívar fue escogido como presidente. El Congreso de Cúcuta. Sesión de 1821. Allí se realizó a Bolívar como presidente y se nombró a Santander como vicepresidente. Se estableció un gobierno centralista y se dividió el poder entre ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Bogotá fue la capital que inspiró a Quito, actualmente Ecuador. La administración de Santander. Bolívar encargó a Santander de administrar el Estado, mientras él se dedicaba a completar la liberación de Venezuela, Quito, Perú y Bolivia, que aún no había alcanzado la independencia definitiva. La región de Pasto, Hacha y Santa Marta también continuaron siendo realistas por algún tiempo. Una vez Santander asumió su función, se dedicó a recuperar la agricultura y el comercio, que había sido afectado por la guerra. Además, redujo las tarifas de importación de los productos extranjeros, eliminó la alcabala o el impuesto sobre las ventas para productos nacionales y abolió las tribus indígenas. Sin embargo, la economía de la Gran Colombia siguió siendo débil. Este es el mapa de la Gran Colombia. Como ven, está unido con Ecuador, Venezuela y algunas partes de Perú, y principalmente Panamá. Un dato más. Colombia o la Gran Colombia, aunque el nombre original del país creado por el Congreso de Angostura era la República de Colombia, desde finales del siglo XIX fue cambiado por el de la Gran Colombia, para diferenciarlo del nombre de nuestra actual nación. Las tendencias políticas. Cuando Bolívar fue elegido como presidente de la Gran Colombia, su política se dirigió a crear un equilibrio entre las diversas castas de los criollos, buscando llevar los beneficios de la independencia a los sectores populares y así enfrentar tanto la ambición criolla como el peligro de posible insurrección negra o mestiza. Sin embargo, el intento de Bolívar por integrar la población e impedir la organización criolla en contra del gobierno se vio amenazado por la diferencia política que inspiró a Santander, por una parte, y a los criollos caudillos venezolanos, por otra. Por ello se comenzó a formar dos territorios políticas diferentes. El militarismo se basa en las fuertes intenciones de Bolívar, sustentadas en el poder que le daba el ejército. En Bolívar, la idea temprana sobre la necesidad de un ejército regular se veía la convicción de que no era posible triunfar sobre el ejército profesional español, como mediante la guerra irregular. Las guerrillas. Por lo general, los seguidores de Bolívar eran militares venezolanos como José Antonio Páez, que venían con el recelo del gobierno de Santa Fe. El civilismo se basa en las actitudes políticas según la cual un pueblo debía seguir los lineamientos de un Estado de derecho, regido por las leyes, por la democracia liberal. Frente al militarismo de Bolívar surgieron las resistencias, encabezadas por criollos, agrupados alrededor del general Santander, entre los cuales participaban comerciantes y abogados. Opuesto al ejército y defensores del civilismo,
Por causa de su intención política y democrática, esta actitud le valió a Santander y el sobrenombre del hombre de las leyes. La guerra y la economía. Los triunfos militares de las tropas libertadoras sobre el ejército español fueron llegando en diferentes confrontaciones. Así muchos territorios americanos alcanzaron su independencia, como el estado de Venezuela en la batalla de Carabobo en 1821, que es esta primera imagen, o Quito en la batalla de Pichincha en 1822, que también representa esta imagen, o Perú y el Alto Perú, actual Bolivia, en las batallas de Juanín y en la batalla de Ayacucho en 1824. Sin embargo, el gasto público de las batallas trajo dificultades económicas para la Gran Colombia. En el gobierno se vio obligada a endeudarse con Inglaterra para reactivar la economía. Para 1826, las deudas con el prestamista inglés se había elevado tanto que gran parte del presupuesto del país debía invertirse en hacer estos pagos. Desde luego que para poder hacerlo fueron necesarios dejar de invertir el sector agrícola y minero, porque casi produjo su abandono. Durante los años de la Gran Colombia, el comercio se vio perjudiciado, pues el costo del transporte para llevar los productos agrícolas y textiles era muy elevado, y a estas dificultades se sumó el rápido deterioro de los productos agrícolas durante su transporte de una ciudad a otra, pues como los caminos eran difíciles y sumamente montañosos, los viajes se hacían largos y las mercancías no alcanzaban a llegar buenas en condiciones. Diferencias entre Bolívar y Santander. Como ya sabes, aunque Bolívar y Santander trabajaron conjuntamente para consolidar la independencia, entre ellos se presentaron serias diferencias, pues mientras que Bolívar era partidario del militarismo, Santander era de la tendencia civilista. Las discrepancias entre Bolívar y Santander se hicieron notorias cuando Páez lideró un intento separatista en Venezuela, y aumentaron cuando Bolívar escribió una constitución autoritaria para Bolivia en 1826, que quiso aplicar a la Gran Colombia. El proyecto constitucional bolivariano buscaba acabar con el desorden político de la República y manipulación electoral, y la Constitución promulgaba un fuerte centralismo y un presidente vitalicio. Santander, en cambio, defendía la idea del poder ejecutivo, o menos autoridad, cuyo presidente fuera elegido mediante el sufragio regido. La situación se agravó cuando Bolívar se nombró a sí mismo dictador como medida temporal de salvación nacional. Este acrecentó la división. Los bolivaristas obtuvieron el apoyo de los grupos interesados en evitar las formas al orden colonial, mientras que los santanderistas se dedicaron a defender el orden constitucional y las reformas que beneficiaban a los comerciantes. Frente a estos sucesos, los partidarios de Santander decidieron atentar contra la vida de Bolívar en la conspiración de la 25 de septiembre de 1828, conocida como la Noche Septembrina. Por este nombre, Santander fue apresado y condenado a muerte, pero Bolívar lo perdonó y cambió su sentencia por exilio a Europa.
La noche septembrina. Los acontecimientos ocurridos en aquella noche pueden sintetizarse en las siguientes imágenes. El 26 de abril de 1828, un grupo de hombres se reunieron para planear el asalto contra Bolívar. 5 meses después, unos 12 civiles y 25 soldados, comandados por Pedro Carajuro, forzaron la puerta del Palacio Presidencial y asesinaron a los guardias, tras la cual buscaron el cuarto de Bolívar. En el lugar en el que estaban era el Palacio de San Carlos. Manuela Sáez, quien se encontraba con Bolívar, escuchó el ladrido de los perros guardianes y vio los cuerpos de los vigilantes asesinados. Ante el aviso de Manuela, Bolívar tomó su pistola y su sable y trató de abrir la puerta, pero Manuela lo convenció para que escapara por la ventana. Bolívar se encontró con un hombre que lo ayudó a refugiarse. Una vez seguro, pasó la noche bajo el puente El Carmen, con el que empeoró la tuberculosis que padecía por su ocurrencia y actitud. Aquella noche Bolívar llamó a Manuela Sáez la libertadora del Libertador. Enfrentamientos con la Iglesia. La dificultad del desarrollo de la Gran Colombia se debió a los enfrentamientos entre la élite criolla y la Iglesia. Esta situación comenzó cuando los criollos del gobierno atentaron introducir ideas e instituciones liberales que el clero sintió como una amenaza frente al papel que cumplía la región en el campo de la educación y la formación moral de la población. El gobierno emitió un decreto que ordenaba el cierre de todo monasterio y los conventos habitados por menos de 8 clérigos, y elevaba a 25 años la edad de la toma de los votos sacerdotales. Esto aumentó el desentero de la Iglesia. Frente a estas medidas, los miembros del clero incentivaron en el pueblo de un sentimiento de hostilidad hacia la élite ilustrada liberal, y por lo tanto hacia el gobierno de Bogotá. La oposición de la Iglesia vino a colaborar en el debilitamiento de la unidad gran colombiana. Un dato más: la idea de la Gran Colombia se inspiraba en el proyecto del criollo venezolano Francisco Miranda, quien intentó modificar las relaciones de los pueblos de América frente a la intervención española. Posteriormente, Bolívar llevaría a cabo parte de este proyecto al impulsar temporalmente la alianza de las repúblicas independientes. Las diferencias entre neogranadinos y venezolanos impidieron que este proyecto se llevara a su máximo esplendor o a su máxima expresión. La ruptura de la República. Con todos estos acontecimientos, el fin de la Gran Colombia se precipitó. Venezuela y Quito desconocieron cualquier autoridad central fuera de sus autoridades territoriales y finalmente proclamaron su separación los venezolanos por medio de Páez en enero de 1830 y los autoritarios con Juan José Flores a la cabeza de unos meses después. Ante esta situación, Bolívar dejó el gobierno en manos del venezolano Rafael Urdaneta y partió hacia Europa. Sin embargo, tuvo que detenerse en la ciudad de Santa Marta debido a su grave problema de salud.
Finalmente Bolívar murió de tuberculosis en 1830, el 17 de diciembre, en la quinta de San Pedro de Alejandro, propiedad del reconocido comerciante español Joaquín Mier, que lo había acogido con la muerte del Libertador. Se acabaron definitivamente los intentos por preservar la unidad de la Gran Colombia, y surgieron entonces las repúblicas de la Nueva Granada de Venezuela y Ecuador. Gracias por escuchar.